Hola, buenos días. Sociología y tecnología, ¿ok? José Robles Linares. Compañeros, pues hay un tema que me han estado preguntando, Mario Vázquez, me mandan las preguntas, que quería platicar un poco de política, de lo que hay ahorita. Eh, en mi punto de vista, en mi experiencia, en mi visión, mis conocimientos que tengo de fracasos y triunfos, eh, platicar un poco, pero hay un tema que me lo preguntan mucho y pues es como me propuse yo hace poco empezar ya a opinar, a hablar, a intervenir ya socialmente por toda la situación, lo que el país está pasando en el caso de la corrupción y todo lo que hemos visto, ¿no? Que ya ni para qué lo platicamos, es demasiado. Pues me preguntan qué opinión tengo del asunto Mario Fabio Beltrones. Pues sí, puedo dar una opinión en mi punto de vista. ¿Quién fue Mario? Eso es lo correcto. ¿Quién fue Mario Beltrones, no? Quiero platicar un poquito ahí de historia. Eh, Mario pues salió de un pueblo, Villajuárez, como muchos estudiantes en Sonora en esa época que se iban a México a estudiar. Y era un gran logro llegar hasta México, porque creo que sí había aviones, pero era era muy difícil, pues, pero total. El caso de Beltrones, llega a México, estudia y empieza a trabajar, empieza a buscar eh, política o lo que a él le gusta o no sé, ¿me entiendes? Ok, así simplificando, Beltrones logra entrar con un grupo político fuerte de gobernación en recaudación de rentas o algo así era, ¿me entiendes? En ese tiempo. Pero la Secretaría de Gobernación, pues era ahora sí que la Secretaría General de todo, ¿no? No había Contraloría, no existían Función Pública, no existían una infinidad de Secretaría de Programación y Presupuesto. Eran secretarías muy fuertes, muy potentes, ¿no? De toma de decisiones. Todo el que entraba a trabajar al gobierno pues cumplía con sus trabajos por el bien de México y todo el mundo trabajaba como era antes, no había políticos millonarios, vivían muy bien, no había políticos corruptos como el caso de la corrupción de los Peña Boys y del Calderón y estos, los Comamanches. Entonces, el caso de Beltrones logra colocarse con un grupo poderoso de política nacional, ¿no? Abajito del presidente. Pero Beltrones, hasta donde yo sé, era joven, operaba como un tipo secretario auxiliar en esas subsecretarías, en las secretarías de gobierno, y pues ahí se dio cuenta de tomas de decisiones muy poderosas del país, desde infraestructuras, presupuestos, manifestaciones, política en general, grupos. Durante muchos años, pues se hizo una visión muy interesante, ¿no? En la política, el conocimiento, lo que México le dio, pues, porque pues él no lo consiguió, México se lo dio, esas oportunidades, como se los dio a muchos gente de Sonora que estuvo en México, ¿no? Estudiando y todo. Pero aquí el caso Beltrones, me voy a adelantar varios años, que, logra la gobernatura. También la gobernatura en ese tiempo, pues no había contrapesos, no había el PRI. Ahora sí que en ese tiempo lo que menos
creo yo que era el voto, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque eran decisiones muy categóricas de gobernación y de la presidencia de la República y Secretaría de Hacienda, el presupuesto. Logra la gobernatura en Sonora. Ahí empieza, ahora sí que el despegue fuerte de Malio. Malio ahí era Malio, un hombre de raíces de pueblo. Entonces, ya adelantándome, termina la gobernatura, empieza a tomar poderes que la CENOP, que controlen el PRI, y empieza a manejar política, se da cuenta que él sabe, pues, porque estuvo en secretaría muy estratégica, que era gobernación, ¿no? Aquí hubo algo muy interesante que sí lo quiero platicar ampliamente. Cuando entra la alternancia con Fox y todos estos últimos 3 sexenios, Beltrones traía una visión muy interesante de todo, ¿no? De la política. Creo que a Beltrones ahí aprovechó cuando la alternancia toma poder. Llegan con poca experiencia, con poco conocimientos. Ahí está el caso Fox, pues, que inclusive dejó más del 70% de los priistas en delegaciones y ni los quitaron y como que fue contubernio todo, ¿no? Entonces el caso de Beltrones aprovecha empezar a hacer política para controlar el Poder Ejecutivo. Tenía control en la Cámara, muchos amigos del diputado, muchos gobernadores, líder de las 4 esas dirigencias fuertes del PRI como CTM, CENOP, CNC y una infinidad de organizaciones, ¿no? Entonces ahí creo yo que Beltrones empieza a jugar y a intervenir en la política, amagando que él traía mucho más conocimiento, no era capacidad de un gran genio, sencillamente tenía las fórmulas, sabía los problemas que había en todo México, conocía las regiones, las 6 regiones del país, conocía gente allá, gente acá. Entonces, el caso de Beltrones, cuando llega Fox, pues a él le convino definitivamente, de super convino de que el poder lo manejara Fox en ese momento. Pudo él controlar la Cámara, el Senado, con otras gentes como Emilio Gamboa y toda esta cúpula poderosísima de secretarios particulares, porque Emilio Gamboa no se inicia como jefe de Estado ni nada, fue un secretario particular con nombres estratégicos y claves del país. Malio fue lo mismo, fue un secretario auxiliar que opera en una de las secretarías más estratégicas del país. Entonces, ahí empieza, creo yo, el decline de muchas gentes donde se dan cuenta que ellos podían agarrar el poder sin estar sentados, ¿no? Entonces, Beltrones actúa, hace infraestructura de políticos, empieza a ser diputados, gobernadores, y pues con eso traían asustado al presidente, pues a Fox, ¿no? Se ponía Fox duro, pum, movía, y tras, hasta me acuerdo que le suspendieron un viaje a Fox, ¿no? De risa, pues, ¿me entiendes? La Cámara de Diputados ahí, pues ¿quién fue? Pues ese grupo compacto de que ya tenía conocimiento de la política y estaban amagando la política, ¿no? Entonces ahí Beltrones yo considero que es donde es otro Beltrones totalmente, ¿no? Donde ¡pac! Sube en un piso, pero no un piso ejecutivo, sino un piso de estrategias,
amaga los gobiernos, operativo, con conocimiento. Y nace otro Beltrones nuevo, ¿no? Tan es así que después, cuando llega Felipe Calderón en la Cámara de Diputados, volvemos a lo mismo. Ya Beltrones tenía un control total con gobernadores, con líderes sindicales, todo bajo su esquema de control, ¿no? Entonces él pesaba ya más que inclusive que los presidentes, ¿no? Pero como que eso no es, pues tampoco. Y no es de inteligencia, ¿sí? Que inteligente controlar. No, sencillamente hubo oportunidades, jaló a un grupo de políticos que posiblemente no sean de políticos y los fue enseñando Mario Fabio Beltrones, ¿no? Después, cuando ya entra este hombre, el presidente de la República, Calderón, como le dicen, el comandante Borolas, acuérdense en la Cámara que no lo dejaban tomar posesión y Mario, en el lugar donde estaba, Mario se hace a un lado y ya toma protesta Felipe Calderón. Entonces ahí se dio cuenta él, en el nuevo, ¿cómo se llama? Nuevo Beltrones, un control total, pues, ¿no? Amagó, controló, dirigió y hizo todo lo que él quiso en el Poder Legislativo, en las dos cámaras, Senado y, ¿cómo se llama? Y Cámara de Diputados, que fue que, pues es interesante, es el trabajo de un político. Pero a mí me decía don Héctor Cáñez, que ya falleció, que ahí exactamente fue donde Beltrones se pierde. Se pierde pudiendo ser él un politólogo, una persona como lo era él, pues, ¿no? Entonces ahí ya entra otra escala muy alta del poderío económico, del control económico, controles de regiones, negocios estratégicos, y creo que ahí empieza otro Beltrones, ya van uno nuevo y este es otro, ¿no? Donde pues ya se siente él que sabe más, pues sí sabía porque tenía estrategia, pero había gente que sabía más, pues tan sabía más que el grupo Peña Boys hicieron y deshicieron, ¿no? Y se lo acabaron a él cuando le quitaron las gobernaturas, ¿no? Que es lo que, insisto, lo que más nos valía en esa época, las elecciones, era el voto, pues. Tan es así que Beltrón es presidente del PRI, acuérdense, y entra el poder, la máquina de los Peña Boys, la gente con otra visión multimundial, internacional, de la economía mundial y de los negocios estratégicos mundiales vinculados con México, ¿no? Recordar que México es el segundo país exportador en dólares, en producir dólares. Es una potencia, pues, con deuda y sin deuda. Después de Japón es México quien produce más dólares a favor de Estados Unidos, ¿no? Entonces estos chavos, los Peña Boys, pues entran con otra visión que Fernando Solís Oberón, Luis Videgaray, el equipo los Miranda, los Meade, todos esos secretarios de Estado, los Oya, todo ese grupo, ¿no? Pues sencillamente era un grupo compacto de otra preparación, otra educación y otra visión de la política. Posiblemente traían buenas intenciones, pero la ambición, o no sé, no estaban preparados para recibir ese poderío de hacer lo que quieran, comprar lo que quieran, casas, viajes. Ya ven los gastos de Videgaray, creo que eran de 18 millones cada operación anual de él, de nada más para sus comidas, ¿no? Y así fue el gasto carísimo de todos los últimos políticos, ¿no? Inclusive de otros tipos de políticos, los Anaya Canallas, el mismo Beltrones, por venir a Sonora en jet privado, ir y venir, y pues eso fue a cuenta del gobierno, el poderío que traían y control, ¿no? De varias gobernaturas, pero con el tiempo se le fue cayendo todo. Los Peña Boys acaban con Beltrones.
Le quitan gobernaturas, le quitan líderes, le quitan el PRI, ponen a un candidato que no tiene nada que ver con el PRI, lo admiten, hicieron lo que quisieron, ¿no? Y ahí se demostró que ese grupo era muy capaz, demasiado capaz, para lograr el poder que tuvo, ¿no? Entonces Beltrones me pregunta a mí, Mario, ¿qué opinas, José? Beltrones fue. Y pues ahorita en la actualidad ya es otro régimen, es otra estrategia, es austeridad, no hay burocracia dorada, no hay recomendaciones, no hay derroche, gastadera del gobierno y contratos, ¿no? Como muchos contratos que en ese tiempo se daban por influyentismo, nepotismo y poder, ¿me entiendes? En esa misma cuestión de Beltrones en Sonora, Beltrones fue un grupo, hasta porque yo viví en México y tengo un conocimiento, hubo un grupo compacto muy fuerte de secretarios particulares, como Emilio Gamboa, fue secretario particular, antes de ser Emilio Gamboa el poderoso, ¿me entiendes? Fue secretario particular de García Sainz de Infonavit, después de Miguel de la Madrid, o de Bruno Kinley con Carlos Salinas. Bruno era el secretario particular de Carlos Salinas, y ahí empieza esos grupos que se veían una vez por semana en México. Malio no fue secretario de Estado, y no fue, y punto. Ni de Relaciones Exteriores, ni secretario de Gobernación, ni de Hacienda, ni nada. Fue subsecretario en otra época, que era muy diferente a la época moderna en los últimos 3 sexenios, ¿no? Entonces, todo este grupo de secretarios particulares fue un grupo como de 8 que agarraron mucho poder, fue impresionante, ¿no? Quiero dar otro ejemplo. Mi papá es Luis Robles Linares, el ingeniero de recursos hidráulicos, que estuvo con Rubirosa Aguade, fue encargado del despacho los últimos 2 años del sexenio por instrucciones del presidente, instrucciones de Rubirosa Aguade, que era conveniente que el ingeniero Robles Linares siguiera en recursos hidráulicos y no meter gente. Ahí se creó otro hombre muy poderoso, abajito de mi papá, que es Francisco Salazar, alias El Sagui, así le dicen, Grupo Canoras. Mi papá era el subsecretario encargado del despacho, el segundo era Francisco Salazar Serrano, pues, era prácticamente un subsecretario, y manejaban los presupuestos más grandes de México, de la República, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, después de Educación Pública. Entonces, lo que quiero decir, que esos tipos de gentes que se configuraron con el poder, porque ahora resulta que el Sagui Salazar es empresario, ¿no? ¿Sí me entiendes? Oportunistas, pues. Se cambian de político a empresarios y quieren ser dueños de campos, de fábricas, hasta del nopal. Si podemos producir nopal, quieren producir nopal, ¿no? Todo quieren agarrar. Entonces, hablo de esto porque yo lo conozco. Yo conocía 10 secretarios particulares de secretarios que se reunían todos los jueves en México, los martes, y ahí estaban todos, y ese grupo fue controlado ya en los últimos, poquito antes de los 3 sexenios, controlados por Emilio Gamboa y todo ese grupo de personas, pues eran puestos de ellos, ¿no? Entonces el caso de Salazar fue muy diferente, ¿sabes? Tenía mucho poder, pero llegó a tener tanto poder en la Secretaría de Recursos Hidráulicos como, para mí era casi el subsecretario, Francisco Salazar El Sagui, ¿no? Alias El Sagui. Pues ahí está la prueba. Conocía presas, distritos de riego, pozos, permisos, acuíferos, dónde hacer campos, no hacerlos, dónde pasan los acuíferos. Información muy efectiva, muy privada, que no se compartió, pues se compartió para él y su grupo, nada más, ¿no? Entonces, ahí es la descomposición, que después lo voy a explicar lo voy a escribir, cómo estos secretarios particulares toman el poder. ¡Qué bárbaro! Salazar, secretario de mi papá.
Emilio de García Sainz y de Miguel de la de Bruno King, y después de Miguel de la Madrid. Mario, durante muchos años, según me platicó a mí Cáñez, que fue siempre auxiliar, siempre anduvo, pero no, en esa época no fue subsecretario ni oficial mayor, siempre estuvo ahí en las secretarías como coordinando asesores, secretarios particulares y cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Ahora comentaban que parece que quiere ser diputado, como dijo Leo, pues es una vacilada, hombre. Está viendo lo que le está pasando a Trump, a Osorio Chong, que lo están viendo, ahí los tienen presentes, ¿no? El caso Chong también, pues, ese grupo, el grupo Videgaray, el grupo Lozoya, pues eran contrarios al grupo de Beltrones, ¿no? Entonces yo siento que Beltrones en su momento fue un hombre formidable, fue bueno, después se hace otro Beltrones y después se hace otro Beltrones, ¿no? Mi padre le pregunté hace 5 años, tiene 97 años, Luis Robles Linares, oye papá, ¿qué le pasó al gobierno antes de que ganara AMLO? Este gobierno caducó, me dijo, y se perdió el sentido común, total, de las gentes que trabajan en el gobierno. Se caducó. Después me dijo que, dice, nosotros los políticos vivíamos bien, pero no éramos gente millonarias, multimillonarios, dueños de petroleras, dueños de empresas, distribuidoras de medicinas, negocios que no iban pues en sus personalidades, ¿no? Pues eso es lo que quería platicar. Voy retomando el tema porque me preguntan mucho, Beltrones, ¿qué va a pasar? Pues ya Beltrones pasó. No tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senado, no tiene líderes. Así es, y él mismo lo dijo un día. En la democracia en México, así se pierde, así se gana, le contestó a Martín Bartlett. ¿Ok? José Robles Linares, Sociología y Tecnología. Bye.